Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bueno, a medida que se vayan sumando el resto de sus compañeros, vamos a ir incorporándolos, ¿sí? Bien, vamos a arrancar. Bien, en la clase de hoy vamos a trabajar el conflicto entre patricios y plebeyos. Nosotros hasta ahora lo que hemos ido analizando sobre la sociedad romana fue no solamente su composición, sino qué instituciones políticas tenían, cómo se organizaban estas instituciones políticas. También analizamos de qué manera estas instituciones políticas favorecían a un determinado grupo de la población, en este caso al grupo más rico, al grupo más privilegiado, es decir, a los patricios. Lo que analizamos también en las clases anteriores era el funcionamiento y la dinámica de estas instituciones. Lo que vamos a trabajar hoy va a ser el conflicto entre patricios y plebeyos. Nosotros hemos visto en algunos de los videos que yo les he subido que habían ciertas diferencias que eran muy importantes entre patricios y plebeyos. Una de estas diferencias fundamentales era la cuestión político-económica. ¿Por qué les digo que era una cuestión fundamental? Básicamente porque en el corazón del conflicto entre patricios y plebeyos están las diferencias políticas y económicas. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Al hecho de que los patricios habían logrado desde la etapa de la república, o mejor dicho, desde la etapa de la monarquía, habían logrado monopolizar los cargos políticos y habían logrado monopolizar las principales tierras, las tierras más productivas. Por lo tanto, no solamente están controlando todos los aspectos políticos y del gobierno de Roma, sino que además están controlando todos los aspectos de la vida económica. En el eje del conflicto entre patricios y plebeyos, vamos a ver que la situación va a girar en torno a tres cuestiones principalmente. La primera de estas cuestiones es el acceso a las tierras públicas. Las tierras públicas son denominadas ager publicus. El segundo eje del conflicto va a girar en torno al problema de las deudas, de la esclavitud por deudas. Esto significa una institución que perjudicaba principalmente a los plebeyos. Esta institución se denominaba Nexum. Y en tercer lugar está la cuestión de los cargos públicos monopolizados por los patricios. A ver, voy a ir desarrollando un poco cada una de estas cuestiones y en caso de que no se entienda, ustedes me preguntan. Bien, en primer lugar vamos a notar que a medida que Roma se va expandiendo, va creciendo, su imperio, mejor dicho, su población también va a crecer. Y como la población crece junto con la ciudad, es necesario incorporar tierras nuevas. ¿Por qué es necesario incorporar tierras nuevas? Básicamente porque hay que darle de comer a esta población que está creciendo a medida que Roma crece. El principal centro de producción o el principal factor de producción es la tierra en Roma. Básicamente porque es una sociedad agrícola. Entonces, como es una sociedad agrícola, para darle de comer a esta población que está creciendo, es necesario obtener tierras fértiles. Ahora bien, ¿cómo hacían los romanos para obtener tierras fértiles? Conquistaban a los territorios vecinos. Se apropiaban de las tierras de los territorios vecinos. Bien, conforme aumenta la población, también va a aumentar el tamaño del ejército. Se necesita un ejército fuerte y poderoso
capaz de derrotar a las regiones vecinas, de incorporar a estas aldeas, conquistarlas y apropiarse de sus tierras, para que los ciudadanos romanos puedan acceder a la tierra para poder producir. Ahora bien, ¿cuál es el conflicto? El ejército romano era dirigido por los patricios. Los patricios ocupaban los cargos militares más importantes. Mientras que el inmenso grueso del ejército va a estar compuesto por plebeyos. Los soldados plebeyos eran los que iban a combatir bajo las órdenes de los generales patricios. Lo que notamos es que si bien los plebeyos forman parte del ejército, van a combatir afuera de Roma, conquistan ciudades, conquistan nuevas tierras, obtienen nuevas riquezas para Roma, las tierras, luego de que terminaba el conflicto, no eran repartidas equitativamente, sino que las tierras más fértiles, las mejores tierras, las tierras más productivas, quedaban en manos de los generales patricios. Los senadores, que van a estar fuertemente vinculados con el ejército, se apropiaban también de las mejores tierras, y a los plebeyos que habían luchado por conquistar estas tierras, que habían arriesgado su vida, les dejaban las tierras más marginales, es decir, les dejaban las peores tierras. ¿Esto qué significa? Que el rendimiento de la tierra de un senador patricio era mucho más alto que el rendimiento de la tierra de un soldado plebeyo, porque la calidad de la tierra que poseía el senador patricio o el general patricio era mucho más alta. Ahora bien, entonces tenemos un problema con las tierras públicas. ¿Por qué se llaman tierras públicas? Porque son tierras que les pertenecen a todos los ciudadanos. Los ciudadanos romanos. Bien. ¿Qué pasa con estas tierras públicas? Hay poquitas. Hay pocas tierras públicas para repartir. Entonces, la forma que encuentra Roma de obtener o de ampliar estas tierras públicas es conquistando a las ciudades vecinas. Pero estas tierras no se van a repartir equitativamente. Los patricios se quedan con las mejores tierras, les dejan las peores tierras a los plebeyos, o en algunos casos directamente se quedan sin tierras. Es una situación muy injusta. Bien. Uno de los ejes del conflicto entre patricios y plebeyos entonces va a girar en torno a la tierra, a la disponibilidad de tierra. Roma, al crecer constantemente y al crecer muy rápido, constantemente necesitaban tierras, acumular tierras, tierras, tierras. Bien, pero este reparto no era equitativo. Ahora, hay un segundo eje de conflicto entre patricios y plebeyos, que tiene que ver con el tema de las deudas. Acá voy a tomar un ejemplo que suele usar los años anteriores. Yo me voy a poner como ejemplo de un senador patricio y vamos a suponer que Rocío es una agricultora plebeya. Bien, Rocío tiene su familia, trabaja la tierra. Bien. Ahora, Rocío, como forma parte del grupo de los plebeyos, no tiene ni herramientas, su tierra es bastante marginal, es decir, que la tierra que tiene para cultivar es muy pobre, y no cuenta con los ingresos económicos para poder mejorar esta tierra, ni tampoco para comprar herramientas. Tampoco cuenta con un ingreso económico como para comprar granos, para producir trigo, vamos a suponer. Solamente tiene una pequeña parcela de tierra en su casa, pero no tiene absolutamente ningún medio económico, ni ninguna herramienta, ni ninguna materia prima como para empezar a producir.
En cambio, yo que soy un senador romano, que formo parte del grupo de los patricios, tengo mucho dinero. Y he logrado acumular grandes cantidades de tierra fértil. Bien, tengo muchos esclavos. Rocío no tiene ni un esclavo porque no puede comprar un esclavo ni mucho menos mantenerlo. Solamente tiene a su familia que puede ayudarla a trabajar. Entonces, yo tengo herramientas, yo tengo esclavos, tengo tierras de excelente calidad. Ahora, ¿cuál es la solución que puede encontrar Rocío para poder lograr producir con la tierra que tiene? Me va a pedir un préstamo a mí. Bien. Ahora, ¿en qué consiste este préstamo? Ella me puede pedir dinero para poder comprar herramientas para poder trabajar la tierra. O bien me puede pedir prestada herramientas a mí. Total, a mí me sobran porque yo tengo un montón. Bien, ya sea que me pide prestado dinero o tierra o herramientas, ¿cuál va a ser la garantía que va a poner Rocío para que yo sepa que en algún momento me lo va a devolver? Vamos a suponer que me pide dinero para comprar herramientas. Yo le digo, bueno, ¿cuánto necesitas? Ella me dice un monto, yo le digo, bien, yo te voy a prestar este dinero, pero con una condición. Vos vas a tener que devolverme a mí este dinero en, vamos a suponer, 4 meses. Si yo te presté 10, vos me vas a tener que devolver 40. Es decir, un interés sobre el monto. Como yo no sé si Rocío en esos 4 meses va a lograr producir y lograr vender esta producción, obtener el dinero para pagarme a mí, la condición que yo le voy a poner, además del interés que le pongo al préstamo, voy a poner la siguiente condición que va a ser: si vos luego de los 4 meses no me podés devolver el dinero que yo te presté con interés, automáticamente vas a pasar a ser una esclava por deudas. Te vas a convertir en esclava, más allá de que sos una ciudadana romana, te vas a convertir en esclava hasta que logres devolver la cantidad de dinero que habíamos pactado inicialmente. Bien, esta es la situación en la que están muchísimos plebeyos. Se endeudan con los patricios, ponen como garantía su propia persona y los patricios logran tener trabajando para ellos de manera gratuita un montón de plebeyos que les deben. Bien, tienen esclavos que han comprado y tienen ciudadanos romanos que han reducido a la esclavitud, que los han vuelto esclavos por deuda. ¿Cuándo se termina la condición de esclava de Rocío? Cuando Rocío me devuelve lo que me debe. El problema es que los patricios habían logrado extender indefinidamente la situación de deudores de los plebeyos. Es decir, que cada vez que Rocío está cerca de llegar a cumplir con su deuda, yo invento una nueva excusa o prolongo el periodo o le subo el interés y la tengo constantemente en situación de deudora. Ahora bien, esta situación de esclavitud por deudas en Roma se conocía con el nombre de nexum. El nexum es un nexo que une a deudor con acreedor. Es un vínculo muy fuerte que solamente se puede romper cuando esa deuda se saldó. Los plebeyos en muchos casos habían quedado reducidos a la esclavitud por deudas. Vamos a suponer que un plebeyo le debe a un patricio
y ese plebeyo se muere antes de pagar su deuda. ¿Qué va a hacer el patricio para lograr cobrar su deuda? La deuda pasa al hijo más grande de ese plebeyo. Es decir, que si un plebeyo muere antes de cumplir con su deuda, la deuda la hereda a su hijo. Si no tiene hijos, la hereda el familiar más cercano, un hermano, vamos a suponer, o una hermana. Es decir, que de esta manera los patricios se garantizaban tener constantemente a los plebeyos trabajando para ellos de manera gratuita. Hay un tercer eje de conflicto entre patricios y plebeyos, que es el tema de los cargos políticos. Ustedes bien saben que en la República la gran mayoría de los cargos importantes los controlan los patricios, ya sea los cónsules, que eran 2 por un año, que gobernaban Roma, estaban los senadores, que eran los que se juntaban, los patricios que se juntaban a proponer leyes, estaban los magistrados, que formaban parte de otros cargos políticos que hacían el funcionamiento de la República Romana. Todo siempre queda dentro de la familia o dentro del grupo de los patricios. La única manera en la cual los plebeyos podían participar de la política era a través de los comicios. Los comicios eran aquellas asambleas en las cuales el pueblo, la plebe, podía asistir a votar, ya sea por sí o por no, las leyes que proponía el Senado, pero no podían debatir. Estos comicios solamente se podían llevar a cabo cuando los cónsules decidían, de vez en cuando, llamar a la plebe a debatir. Es decir, que el espacio de participación política de la plebe era muy chiquitito. Bien, tenemos a los patricios que están monopolizando los cargos, que no dejan a los plebeyos acceder. Por lo tanto, lo que vemos es que hay un monopolio. Monopolizan los cargos políticos y no dejan a la plebe que acceda. Hay un gran problema, y es que los patricios, en relación a los plebeyos, eran un grupo mucho más pequeño. Es decir, que los plebeyos cada vez eran más en términos de población y los patricios cada vez menos en términos de población. Esto significa que hay un desbalance, porque si los plebeyos son más, pero no tienen prácticamente representación política, no pueden acceder a las mejores tierras, no pueden ocupar cargos políticos importantes, no pueden ocupar cargos en el ejército importantes, porque todos los generales son patricios. Vemos que hay una situación de endeudamiento constante de los plebeyos. Todas estas condiciones van uniéndose para generar una crisis social, una crisis política. Bien, en el año 494 a.C. se va a dar un hecho histórico en Roma. ¿Cuál va a ser este hecho histórico? La plebe, o un grupo importante de los plebeyos, decide retirarse al Monte Sacro Avelino. El Monte Sacro Avelino estaba en Roma, en una región dentro de Roma, a la cual decide la plebe retirarse a este lugar. ¿Por qué deciden esto? Porque nuevamente se estaban preparando campañas para conquistar territorios vecinos a Roma. Los senadores y los cónsules se estaban poniendo de acuerdo para organizar nuevas campañas de conquista fuera de Roma. Nosotros sabemos que los que ponen el cuerpo en el ejército romano son los plebeyos, son los soldados plebeyos. Los soldados plebeyos no quieren nuevamente ir a una campaña de conquista y que después les den las peores tierras o que no les den tierras, que al volver a Roma sean tratados como esclavos por haber caído en una situación de deuda. Y además hay otro gran problema, y es que vamos a suponer que Agustina forma parte del ejército. Es una soldada plebeya.
Agustina, durante el tiempo que dure la campaña militar, fuera de Roma, no va a poder trabajar la tierra. Entonces, ¿quién se va a ocupar de cuidar la parcela de tierra de Agustina mientras ella está peleando afuera de Roma? Absolutamente nadie. Entonces corre el riesgo de que cuando vuelva, si es que vuelve de la batalla, si es que sobrevive, corre el riesgo de que su tierra haya sido o bien ocupada por otros grupos de personas, o bien que sus cultivos se hayan echado a perder. Por lo tanto, en el año 494, la plebe decide retirarse al Monte Avelino, a protestar contra los patricios. ¿Qué hace la plebe? Básicamente intenta separarse de los romanos. Los plebeyos dicen, bien, como no nos van a dejar ocupar cargos políticos importantes, vamos a crear nuestros propios cargos políticos. Vamos a elegir a nuestros propios representantes que nos van a defender de los patricios, nos vamos a negar a participar del ejército. Los plebeyos sabían que si se negaban a enrolarse en el ejército, a enlistarse, los patricios no podían hacer nada, porque los patricios solamente dirigían el ejército, pero el grueso de los soldados era de origen plebeyo. Entonces, en el año 494 se retiran para protestar los plebeyos al Monte Avelino. También, entre las protestas de los plebeyos estaba el problema de la esclavitud por deudas. Había muchos plebeyos que estaban fuertemente endeudados con los patricios, estaban en esta situación de esclavitud por deudas, y para protestar por las condiciones que les imponían los patricios, también se retiran al Monte Avelino. Y hay otro motivo por el cual la plebe en el año 494 se retira al Monte Avelino. Y tiene que ver con la protesta contra las leyes de las 12 tablas. ¿Qué son las leyes de las 12 tablas? Básicamente son leyes que prohíben el casamiento entre patricios y plebeyos. Patricios y plebeyos no se pueden casar entre sí. Tienen terminantemente prohibido. Básicamente porque los patricios no quieren que la clase privilegiada que ellos conforman sea grande. Porque si la clase privilegiada se agranda, hay que repartir entre varios. Y además está la cuestión de no permitir que se mezcle la sangre de un patricio que pueda haber sido descendiente de los primeros habitantes de Roma con un simple plebeyo. Las leyes de las 12 tablas prohibían el casamiento entre patricios y plebeyos. Por lo tanto, en el año 494, cuando se retiran al Monte Avelino los plebeyos, también se van a retirar protestando contra las leyes de las 12 tablas. Protestan entonces contra el monopolio de las mejores tierras que hacen los patricios, protestan contra el monopolio de los cargos públicos que hacen los patricios, protestan contra el monopolio que tienen de los cargos en el ejército, protestan también por la cuestión de la esclavitud por deudas y protestan también por las leyes de las 12 tablas. Estos son 5 de los motivos que impulsaron a la plebe a retirarse al Monte Avelino en forma de protesta contra los patricios. Luego de este suceso, los patricios comprenden que tienen que empezar a introducir una serie de reformas. Mientras los patricios discuten de qué manera incorporan a los plebeyos a la sociedad, les dan una mayor participación política, los plebeyos toman sus propias iniciativas. Por ejemplo, las dos máximas autoridades en la primera etapa de la República son los cónsules. Recuerden que los cónsules son 2 patricios que gobiernan Roma durante un año. Son los encargados de llamar al Senado, digamos, de llamar a los comicios y demás. Cuando se termina el periodo en el que son cónsules, pasan al Senado y se eligen 2 cónsules nuevos. ¿Bien?
Los plebeyos, cuando se retiran al Monte Avelino, dicen lo siguiente: como los patricios tienen 2 cónsules, que son sus máximas autoridades, sus máximos representantes, nosotros también vamos a empezar a elegir a nuestras autoridades, a nuestros representantes. Por lo tanto, crean un nuevo cargo político, que solamente van a poder ocupar los plebeyos. ¿Cuál es este cargo político que crean los plebeyos? El tribuno de la plebe. ¿Quiénes son los tribunos de la plebe? Son personas que han sido elegidas por ser personas distinguidas dentro de la población plebeya, porque tienen mucha influencia, porque son personas importantes dentro de los plebeyos. Se eligen a los tribunos, que son personas destacadas dentro de la comunidad plebeya. ¿Cuál es la función del tribuno de la plebe? Proteger a los plebeyos de los abusos de los patricios. Vamos a suponer que a Uriel y a Yanela los eligen tribunos de la plebe. Los plebeyos deciden que Yanela y Uriel van a ser sus representantes frente a los patricios. ¿Qué significa esto? Que todas las demandas de los plebeyos las van a presentar los tribunos ante los patricios. En estas reuniones, en estas asambleas que están teniendo los plebeyos en el Monte Avelino, deciden elegir a sus representantes, que en este caso son 2, Yanela y Uriel. Ahora bien, vamos a suponer que en estas asambleas se decide que los plebeyos solamente van a volver a integrar el ejército y van a volver a Roma si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, que se acabe la esclavitud por deudas. Entonces, le dicen a Yanela y Uriel, que han sido elegidos tribunos de la plebe, le dicen: bien, ustedes tienen la obligación de ir a presentarles a los cónsules y a los senadores nuestras exigencias. Son nuestros representantes. ¿Cómo vamos a proteger los plebeyos a nuestros tribunos? Porque puede suceder que Yanela y Uriel se presenten ante los patricios, ante el Senado y ante los cónsules, con estas demandas de la plebe. Y los cónsules y los patricios deciden asesinar a los tribunos, para enviar un mensaje a la plebe que se ha sublevado. ¿Cómo hacemos para proteger a nuestros representantes siendo plebeyos? Bien, los tribunos, igual que los cónsules, van a poder ejercer su cargo durante un año. Durante un año, Yanela y Uriel van a ser representantes de la plebe, van a ser tribunos de la plebe. Durante un año, tanto Yanela como Uriel, su persona va a ser sagrada. ¿Qué significa que su persona va a ser sagrada? Que nadie, ya sea patricio o plebeyo, puede atentar contra su vida. Porque quien atente contra la vida de Yanela o de Uriel puede ser castigado con la muerte. Esto durante un año, mientras sean tribunos de la plebe. Ahora, ¿qué pasa si termina el mandato de tribuno, ya sea de Uriel o de Yanela, y al día siguiente ya no son más sagrados? Esto significa que si alguien atenta contra su vida después de que terminó su mandato de tribunos, nadie puede hacer nada. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Bueno. Sí. ¿Qué pasa? Los plebeyos tienen a sus propios representantes ahora. Y lo que quieren es ponerlos al mismo nivel que los cónsules. Los tribunos y los cónsules van a tratar de ponerlos los dos en el mismo nivel. Por eso eligen 2 tribunos. Si son 2 cónsules, los plebeyos eligen 2 tribunos. Y les dan estas facultades de poder defenderlos
de los abusos de los patricios. Bien, el conflicto entonces va a continuar su curso. Vamos a ver que durante el siglo IV, este conflicto entre patricios y plebeyos se sigue profundizando. Ahora bien, lo que vamos a notar es que con el correr del tiempo, los tribunos van a ir ganando cada vez más influencia y más preponderancia. Van a ser tenidos en cuenta por los patricios, que a regañadientes van a tratar de ir aprobando algunas leyes para incluir a los plebeyos. ¿Cuáles son estas leyes? Por ejemplo, en el año 367 se van a sancionar las leyes licinio-sextias. Las leyes licinio-sextias van a permitir que por primera vez los plebeyos lleguen a ser cónsules. Es decir, que los plebeyos se conviertan en cónsules por primera vez en la historia. Recuerden que hasta este momento, hasta que se sancionan las leyes licinio-sextias, los plebeyos no pueden llegar a ser cónsules. Las leyes licinio-sextias lo que van a plantear es lo siguiente. Si hay dos cónsules, uno tiene que ser patricio y el otro puede ser plebeyo. Entonces tenemos un cónsul que aportan los patricios, un cónsul que aportan los plebeyos. Las leyes licinio-sextias ponen en el mismo nivel a los principales patricios y a los principales plebeyos. También las leyes licinio-sextias fueron muy importantes porque terminaron con la esclavitud por deudas. Las leyes licinio-sextias prohíben que cualquier ciudadano romano sea sometido a la esclavitud por deudas. Es decir, que ya nadie, a partir de ese momento, del año 367, puede ser esclavizado por una deuda. Siempre y cuando sea ciudadano romano. Si no es ciudadano romano, sí. Pero si es un ciudadano romano o una ciudadana romana, no se lo puede esclavizar por deudas. También las leyes licinio-sextias van a tratar de resolver otro gran problema que tenían los romanos, y era la cantidad de tierra que se apropiaban, la cantidad de tierra pública. A partir de las leyes licinio-sextias, el máximo de tierras que se puede apropiar un ciudadano romano es de 500 iúgeras. Es decir, hay una determinada cantidad de terreno que se puede apropiar públicamente un romano, que son 500 iúgeras. No se puede apropiar más de 500 iúgeras. Esto hace que ahora los grandes propietarios ya no puedan seguir monopolizando las tierras. Se va a tratar de repartir más democráticamente la tierra, que todos puedan apropiarse de 500 iúgeras máximo, no más que eso. Seguimos avanzando en el tiempo. En el año 300 a.C. vamos a ver que se va a sancionar una nueva ley que va a tratar de incorporar a los plebeyos. Esta ley es la ley Ogulnia, o ley Ugulnia. La ley Ugulnia básicamente lo que permite es que los plebeyos puedan acceder a los principales cargos religiosos. Hasta acá solamente los patricios podían acceder a los principales cargos religiosos también. Ahora la ley Ugulnia hace que los plebeyos también puedan acceder a los principales cargos religiosos. Bien, avanzamos un poquito más en el tiempo. En el año 287 se va a sancionar la ley Hortensia. Esta ley va a ser básicamente que tanto el Senado como los comicios de la plebe, estas asambleas que realizaba la plebe, los comicios y el Senado, tengan igual valor. Esto es súper importante. ¿Por qué? La ley Hortensia lo que hace es que el Senado y los comicios de la plebe estén al mismo nivel. Que lo que se debata en los comicios de la plebe y lo que se debata en el Senado sea igual de importante.
y lo que determinen los senadores se determine en el comicio de la plebe esté en el mismo nivel. Esto significa que jurídicamente patricios y plebeyos se están empezando a equiparar. Por otro lado, se va a acceder en las leyes canuleyas a que patricios y plebeyos se puedan casar finalmente. Acá quiero hacer una pequeña distinción. Los plebeyos, si bien eran un grupo que no tenía privilegios, que lentamente pudieron ir incorporándose a la política, que pudieron acceder lentamente a mayores cantidades de tierra, los plebeyos no son todos iguales. Hay plebeyos que se destacan por encima del resto, sobre todo aquellos plebeyos que se dedicaron al comercio. Dentro del grupo de los plebeyos tenemos ciertos sectores que se han vuelto ricos. Tenemos plebeyos ricos. Entonces, los patricios van a empezar a casarse con los plebeyos ricos. Patricios por un lado, plebeyos ricos del otro. Ok. Esto va a hacer que se forme una nueva clase social. ¿Cómo se llama esta clase social? Nobilitas. La nobilitas va a ser la clase dominante de la República Romana hasta que termina la República. Es una clase que integran los patricios y los plebeyos ricos. Patricios ricos, plebeyos ricos, se unen en matrimonio y crean una nueva clase social que es la nobilitas. Con la creación de la nobilitas y con las leyes que se han ido sancionando, las leyes Licinio Sextias, la ley Ugulnia, la ley Hortensia, las leyes Canuleyas, todas estas leyes, junto con la formación de las nobilitas, hacen que patricios y plebeyos se vayan equiparando. Y el conflicto va quedando atrás. Para cuando termina el conflicto entre patricios y plebeyos, vamos a notar entonces que hay un reparto más equitativo de las tierras, vamos a notar que no hay grandes diferencias, al menos en los patricios ricos y los plebeyos ricos, y vamos a notar que hay una integración más democrática del ejército. Bien, chicos, con esto cerramos. Les agradezco que se hayan podido conectar. Si tienen alguna duda o alguna consulta, ya saben, me pueden escribir por Classroom. La semana que viene seguramente vamos a tener una reunión en el mismo horario. Después les voy a pasar los datos. Les agradezco mucho por haber participado y estamos en contacto. Mando saludos, chicos. Sí, profe. Adiós. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Adiós.